La vara de Micael es limpieza violenta para salvar a los demás. Dar la otra mejilla no se aplica para un asalto mortal. Diferencia clave entre impulso carnal versus impulso celestial. La violencia espiritual no es carnal, es impulso celestial. La vara de Micael no es ira carnal, es impulso celestial. Éxodo 22:2 nos dice: si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte, pero si fuere de día, el dueño de la casa será culpado de su sangre. La Escritura reconoce que la defensa propia para salvar tu vida no es contado como asesinato, pero siempre y cuando sea en peligro inminente noche. Pero si no hay peligro inminente, entonces la Escritura protege incluso la vida del asaltante. Salmo 121:4 nos dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Yasharel. Esto no significa que nunca habrá asaltos, sino más bien el Salmo revela que ningún ataque vendrá sin el permiso de Yahweh y Yeshua. Por tanto, si un creyente sufre un asalto, no es porque Elohim falló, sino más bien es porque Elohim quiere darte una revelación y un trato. Un creyente fiel puede sufrir un asalto para que Elohim pruebe tu emuná, paciencia y dominio propio. Pero si estás en rebeldía, entonces el asalto es un juicio correctivo. ¿Cuál es el rol de la defensa? Un creyente puede defenderse cuando está en peligro, pero no vengarse. Dar la otra mejilla no se aplica para un asalto mortal, sino más bien dar la otra mejilla es para ofensas personales sin peligro de muerte. Si alguien te golpea sin causa, entonces no respondas con violencia. Pero si alguien quiere matarte, entonces actúa con dominio propio y solo defiéndete, pero no mates al agresor. Y si por accidente lo mataste, entonces Elohim no te cuenta como asesino, porque Yahweh y Yeshua pesan la intención antes que la acción. ¿Cuál es la conclusión? El creyente no es llamado a ser ingenuo, ni víctima pasiva de la violencia, pero tampoco usar la fuerza física como odio. Tienes que vivir en equilibrio, mansedumbre en ofensas personales, pero firmeza en peligro mortal y pureza en la intención. Entonces, Éxodo 22:2 nos dice: si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte, pero si fuere de día, el dueño de la casa será culpado de su sangre. La defensa es legítima si el peligro es inminente, pero la misma Torá pone límites. Si hay claridad y alternativas, entonces derramar sangre se convierte en culpa. Matías 26:52 nos dice: entonces Yeshua le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Kefas actuó por impulso carnal y le cortó la oreja a Malco. Y ese impulso carnal, Yeshua no lo aprueba, porque nace de la carne, no del Reuj. En cambio, existe un impulso Kadush que viene del Reuj, y este impulso, Elohim mismo lo activa, y lo vamos a demostrar. Jueces 14:6 nos dice: el Reuj de Yahweh vino sobre Sansón y lo desgarró al león como quien desgarra un cabrito. El impulso Kadush nace del Reuj de Elohim y se enciende en el corazón del justo. El impulso Kadush no busca defender el yo, sino más bien busca ejecutar la voluntad de Yahweh y Yeshua.
el impulso Kadush es fuerza ordenada, aunque parezca violencia, y siempre es dirigido con propósito celestial. Por tanto, la vara de hierro en manos de Micael no es impulso carnal, no es violencia humana, es el impulso Kadush que se enciende en el ungido. Por eso, cuando Micael corrige, lo hace como huracán, corrige sin titubeo, porque viene del cielo. El que recibe la disciplina con humildad da fruto, pero el que resiste es fulminado. Entonces, ¿cuál es el misterio del impulso Kadush en la vara? Bueno, el impulso carnal golpea por ira, pero el impulso Kadush golpea por justicia. Por eso, Micael no negocia con la vara. Cuando el Ruach HaKodesh lo impulsa, la corrección desciende como relámpago. Ahora bien, un ejemplo claro de impulso Kadush versus impulso carnal es la siguiente. El rey Shaul persiguió a David por impulso carnal, pero el rey David persiguió a los filisteos hasta acabarlos por impulso arreujín. Salmos 18:37 nos dice: perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos, los herí, de modo que no se levantaron, cayeron debajo de mis pies. Esto no era impulso carnal de venganza, sino más bien impulso Kadush, dado por Yahweh y Yeshua. David no se detuvo hasta completar la misión, es decir, el impulso Kadush no te permite retroceder hasta que el propósito celestial sea terminado. Matías 11:12 nos dice: desde los días de Yahuanán el inmersor hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Aquí violentos no son asesinos físicos, sino más bien creyentes con impulso arreujín, que no se frenan ante oposición ni tibieza, no negocian con la rebeldía. Por tanto, la vara de hierro es disciplina Kadush para fulminar lo que estorba. La vara avanza con impulso y determinación Kadush, no con diplomacia almática. ¿Cuál es el misterio profundo? Los violentos son como huracán del Ruach, no se frenan, por oposición arrasan todo lo que se opone al reino. La vara de hierro en manos de Micael no es rabia humana, es huracán de justicia Kadush. Números 25:7 nos dice: y lo vio Fines, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza, la vara en su mano, y fue tras el varón de Yasharel a la tienda, y los alanceó a ambos, y cesó la mortandad de los hijos de Yasharel. Fines tuvo impulso Kadush, no actuó por ira carnal, sino por celo de Yahweh y Yeshua. ¿Cuál fue el resultado? La plaga fue detenida, es decir, la vara de hierro, la lanza, fue usada con violencia Kadush, que trajo vida al pueblo. La pregunta es: ¿por qué la vara detiene la plaga? Bueno, la plaga surge por rebeldía, idolatría, fornicación, tibieza. Pero la vara ejecuta juicio inmediato sobre el foco del pecado, y por ende, al cortar de raíz la rebeldía, el juicio de Elohim ya no tiene por qué extenderse. Es decir, la vara de hierro actúa como antídoto a Reujín. ¿Qué significa esto? La vara de hierro no es maldición como muchos lo llaman, sino más bien la vara de hierro es disciplina que sana al cuerpo entero. Primera de Corintios 5:6 nos dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad la vieja levadura. La vara es limpieza violenta para salvar a los demás. La vara de Micael es limpieza violenta para salvar a los demás. La violencia espiritual no es carnal, es impulso celestial.